Muy bien, entonces vamos a la última clase que se llama Controlando mis emociones. Ya vimos los 5 pilares de inteligencia emocional. Hoy vamos a ver la última clase, que es muy importante. Para mí la puse en este módulo porque existen muchas dudas o muchas cosas que a veces nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, ah, por favor, mi querida hermana Yane, para que alguien pueda leer ese pequeño concepto que está ahí en el PDF. Hermana Esperanza Morocho, muchísimas gracias. Ok, controlando mis emociones. Los seres humanos son 100% emocionales. Todo lo que usted es, hace, dice y logra está determinado por la calidad de sus emociones. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, así como lo pudieron escuchar y observar, nosotros los seres humanos somos 100% emocionales. Todo lo que hacemos, decimos y logramos está determinado por esa calidad de emociones que nosotros tenemos. En esta sesión, que es la última, vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestras emociones con algunas de las mejores ideas y técnicas descubiertas en la historia de la humanidad. Yo quiero que en esta parte ustedes puedan tener un cuaderno, una pluma y que todas las inquietudes o todo lo que puedan sentir a través del Espíritu del Señor, porque empezamos con una oración, lo puedan escribir. Nuestra meta principal en la vida debería ser y debe de ser en todo lo que nosotros seamos capaces de convertirnos, para así lograr el máximo rendimiento y ser un ser humano realmente sobresaliente. Y esa es nuestra meta en este curso, que usted pueda mejorar y desarrollar su inteligencia emocional, pueda convertirse en ese ser humano que Dios puso aquí en la tierra. Miles de personas exitosas han sido estudiadas durante muchos años para determinar las cualidades que ellos poseen, que les permiten lograr las cosas, por qué son tan extraordinarios. Y el resultado es que ellos tienen una influencia positiva en el mundo que les rodea. Ellos se juntan con personas positivas, buscan personas que ya han pasado ese camino que a ellos les toca caminar. Las personas verdaderamente exitosas o felices están en control de sus emociones. No es que no les pase nada, tienen desafíos normales, pero saben controlar sus emociones, saben convertir esos desafíos en áreas de oportunidades, mucho más los empresarios. Son ecuánimes, seguros, positivos y centrados en todo lo que hacen. Las personas felices y exitosas tienen una manera realista y objetiva de verse a sí mismo y sobre todo a la vida, sin estar ansiosos, temerosos o nerviosos. Entonces, en esta sesión vamos a aprender a controlar otra vez nuestras emociones. Vamos a aprender a tomar por completo el control, sobre todo de nuestros sentimientos, para así podernos expresar de una manera más positiva ante las cosas que nos pasan y sobre todo eficazmente en todo lo que hacemos, pues, ¿no? Aprenderemos a la importancia del principio del perdón y cómo al aplicarlo a nuestras vidas, en cada parte de nuestras vidas, puede convertirnos en una persona mucho más feliz y eficaz. Si ustedes desean, pueden ir haciendo capture de pantalla de todo lo que yo estoy presentando, ¿sí? Entonces, empecemos. ¿Cuál es? A ver, me pasé mucho. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí estamos. Entonces, empecemos. ¿Cuál es su meta principal en la vida? Me gustaría que ustedes, 3 personas escogidas por la hermana Yanek, participaran. ¿Cuál es la meta o su meta principal en su vida? ¿Cuál es? Les invito a levantar la mano para no hacerla dedocráticamente. 07, sí. ¿Cuál es? A ver. A ver, hermanita Soraina Herrera, si nos puede ayudar. Ok.
¿Cuál es la meta principal En su vida. en mi vida? Es tener un negocio tan rentable que pueda permanecer en el tiempo. Es como quisiera dejarle eso de herencia a mis hijos. Ya. La hermana Yolanda Vélez. Buenas noches. Buenas Sí, yo noches. también pienso de igual manera un negocio rentable y sobre todo la importancia de la educación para mis hijos. Sería lo importante. Gracias. Muy bien. Hermanita Mariana Villalba. Bueno, yo desde que conozco el Evangelio, mi meta principal en mi vida es tener una familia eterna. Linda, hermanita. ¿Alguien más que quiera participar? La hermana Esperanza Morocho. Ah, ya participó. Eh, Vanessa Eras. La hermana Vanessa. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, creo que la mayoría de aquí del grupo, pues no, ya somos mamitas también y concuerdo con las metas de las hermanas anteriores. Pienso que cuando uno ya es mamá también, lo primero, mi meta es, o sea, también poder enseñar a mis hijas, sí, para que en un futuro ellas también puedan, no solamente con una profesión, sino sí, me gusta mucho el que ellas aprendan de un oficio. Tengo dos niñas y mi meta es que ellas también puedan aprender desde pequeñas y ya irles dando esa iniciativa para que ellas puedan ya irse defendiendo. Eso. Qué bonito, hermana. ¿Alguien más que desee participar? Listo, entonces. Vamos a continuar entonces. Entonces, sí, la meta principal en nuestra vida debería ser y es importante, todas las que han participado, es importantísimo, ¿sí? Pero esa meta debe de convertirse en algo real. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desarrollando nuestro máximo potencial. Eso es posible, eso sí es posible. Y es posible no solamente para nosotros, sino para todas las personas eh, que pongan atención y practiquen todos los procesos o escriban esas metas con el método SMART. En una próxima oportunidad conversaremos un poquito del método SMART. Bueno, la clave para convertirse en una gran persona es, hermana Janek, por favor, si nos podía leer esa parte. La clave para convertirse en una gran persona es tomar el control de sus emociones de manera muy saludable. ¿Qué opina usted de esa frase interesantísima? Es totalmente correcta, hermana. Que debemos siempre, y cuando manejamos, tomar el control y hacerlo de una forma saludable, tomar las cosas siempre por el lado positivo, siendo objetivos y de forma equilibrada, sin tampoco cegarnos a una realidad, pero sí siendo bien equilibrados. Muchísimas gracias por su aportación. Sí, exacto. Anteriormente hablábamos de las emociones negativas y lo que hemos descubierto es que estas emociones, especialmente el miedo, el echar la culpa a otras personas y la envidia son emociones aprendidas. Un niño no nace con estas emociones. ¿Alguna vez usted ha visto a un bebé negativo? ¿Alguna vez ustedes han visto a un bebé negativo? Claro que No. no, ¿cierto? Por supuesto, claro que no. Los bebés son felices y positivos. Entonces, todas las emociones, mis queridos hermanos, todas las emociones eh, son aprendidas, ¿sí? No sé, ¿alguien parece que tiene alzadita la mano? ¿No? No, Sí. hermano, no. Ah, ya. ¿Y dónde se aprende? A edad temprana, cuando usted probablemente no entendía lo que estaba sucediendo a su alrededor.
la buena noticia es que las emociones negativas pueden ser desaprendidas, también simplemente con entender el proceso para hacerlo. Por eso están en este curso, ¿cierto? Las emociones positivas, los patrones de hábitos positivos, como lo dice el PDF, se pueden aprender para superar las emociones y respuestas negativas con práctica y repetición. Uno de los principios que yo más amo en el Evangelio es el principio de la repetición, ¿sí? Así podemos superar esas emociones y mejorar esas respuestas negativas a positivas. El punto de partida, mis queridos hermanos, es que usted entienda y comprenda el origen de las emociones negativas, de dónde vienen. Ya hablamos de las emociones negativas que son aprendidas, principalmente como resultado de la experiencia de la niñez, ¿cierto? Antes de los 6 años ya sabemos que es casi como decir que fue la edad de la comprensión. Usted estaba siendo programado con emociones negativas y ni siquiera lo sabía. Luego, las emociones negativas, mis queridos hermanos, se convierten en hábitos automáticos de sentimientos y respuestas. A esto nosotros le llamamos estímulo-respuesta. Algo sucede y nosotros respondemos de manera negativa debido a entrenamientos que recibimos en nuestra niñez. Vamos a abrirle la puertita a la persona que está aquí. Las críticas destructivas son, hermano David, ¿puede leer esta parte, por favor, si sería tan amable? Y comentarme un poquito de lo que usted pudo atraer en su mente mientras lee. Las críticas destructivas son la causa de las emociones negativas de todo tipo. Son un cáncer que destruya el alma de las personas. Bueno, aquí está hablando de críticas negativas, que por lo general, bueno, en lo personal, a mí no me gusta hablar de críticas de ningún tipo, simplemente de observaciones. Cuando hago Exacto. una observación, alguna persona siempre es como una manera de construir, o sea, de aportar. Todo lo demás, pues, es destructivo porque va enfocado en dañar. Ujú. Muchísimas gracias. Así es. Margarita Pasos dice, para mí no existe ni crítica constructiva ni crítica, simplemente son críticas y ya. Y a mí eso se me quedó, y ahorita que el hermano David lo estaba comentando, se me quedó en la cabeza y yo dije, wow, es verdad. Entonces, lo que encuentra la psicología es que la falta de amor es la raíz de la mayoría de los problemas emocionales. Cuando los niños están creciendo, tienen una necesidad insaciable de amor incondicional. Necesitan amor como las rosas necesitan agua y como usted y yo necesitamos oxígeno. Lo más importante o atemorizante para un niño en su edad de formación es que le quiten el amor por cualquier motivo. A veces, a veces esto ocurre porque los padres no se aman a sí mismos y no tienen amor para dar. Otras veces están distraídos eh, en diferentes situaciones. Les quiero contar algo que a mí me llamó mucho la atención en la biografía de Brian Tracy. Por favor, lean los libros de Brian Tracy, todo lo que les pueda ayudar. Los padres de Brian Tracy tenían muchos problemas constantes entre ellos y entonces no tenían amor para dar a sus hijos. Veían a los niños como gente que estaba ahí y que necesitaba ser alimentada y vestida, pero no habían en ese hogar muestras de amor. Entonces, las emociones negativas pueden ser aprendidas y desaprendidas. Para que los niños, perdón, un ratito se me fue, para que los niños se sientan verdaderamente amados, deben ocurrir 3 cosas que son muy importantes, mis queridos hermanos. La primera, los padres deben amarse a sí mismos. Si sus padres no se amaban a sí mismos, no van a tener amor para darse, no van a tener amor para darle a usted. Acá hay un punto muy importante que ha ayudado bastante a muchos de nuestros graduados.
a muchas personas de la Academia para la Creación de Empresas. Y les explicamos a nuestros hermanos que sus padres no se guardaron el amor que tenían para darles. No, sus padres le dieron todo el amor, absolutamente todo el amor que tenían. El problema es que no tenían mucho amor para dar. Si ellos tenían dificultades con sus propios padres, si sus propios padres eran negativos y criticones, no tenían mucho amor para sí mismos. Así que el poco amor que sus padres les dieron era todo lo que ellos tenían, mis queridos hermanos. Ellos no se lo guardaron. Simplemente no lo tenían. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando se es niño y si sus padres no le aman incondicionalmente, usted toma una decisión inconsciente de que quizás algo está fallando en usted. Debo ser malo, debe haber algo en mí que está dañado y que mis padres saben, pero yo no lo sé. Y es por eso que quizás no me aman. Cuando usted crece, esto le puede generar sentimientos de inferioridad que pueden afectar sus relaciones y todo lo que usted hace como adulto, pero simplemente no es verdad. No es verdad, mis queridos hermanos. El segundo requerimiento para que un niño se sienta verdaderamente amado es que los padres deben amarse el uno al otro. Si los padres no se aman entre sí y el niño y el niño puede verlo, ¿qué pasa? Inconscientemente creerá que él es el culpable de lo que está pasando con sus padres, las peleas, todo lo que sucede. Uno de los consejos que Brian Tracy da en sus seminarios, y sobre todo da a los padres, es que si por alguna razón se terminan la relación o se terminan separando por cualquier situación, deben sentarse y decirle a sus hijos que la decisión no tuvo nada que ver con ellos, que ellos no son los culpables. Los niños de padres divorciados muchas veces crecen creyendo por años que ellos fueron los culpables de la separación de sus padres y como resultado se sienten avergonzados, inferiores e incluso inseguros. Pero hermana, ¿por qué me está hablando de esto? Porque necesitamos encontrar el porqué, de dónde viene ese diálogo interno negativo, de dónde viene esa situación, es eso que no me permite ser la persona maravillosa, que muchas personas me lo dicen. Entonces, si ellos tenían dificultades con sus propios padres y si hemos tenido padres que son negativos y criticones y no tenían mucho amor para dar, ay, perdón, estoy repitiendo lo mismo. A ver, estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien, ¿no? A ver, estamos bien el PDF. Sí, hermanita, sí, está bien. Ya. Perfecto. Perdónenme un ratito. Ya, muy bien. Entonces, el tercer requisito para que los niños crezcan sintiéndose amados es que los padres deben amar al niño. Por favor, alguien que lea ese pequeño concepto. ¿Algún voluntario? Yo, Hermana Fernanda Loja. ¿Qué? ¿Mande? Sí, sí. Tiene la mano levantada para que vaya leyendo el concepto. Ay, ay, ay. Ah, ya. Ay, sino que se me... Ya, ahí sí. El tercer requisito para que los niños crezcan sintiéndose amados es que los padres deben amar al niño. Y la palabra amar es un verbo, es algo que hacemos. Excelente, muchas gracias, hermana. Muy bien. Entonces, como lo dijo la hermana, es un verbo la palabra amar, ¿cierto? ¿Sí? Solo vivir en la casa y decir amo a mis hijos no es suficiente, tenga amor. Los niños necesitan escuchar en muchos diferentes tonos, mis queridos hermanos, constantemente que son amados por sus padres.
Ellos son un barril sin fondo para el amor constante. Ténganlo por seguro. La motivación y el refuerzo positivo, la vitamina de los niños. Ahora, el peor sentimiento para un niño que un niño puede tener, ¿cuál es? Es sentir que no vale mucho. Si no recibe un flujo incondicional de amor de sus padres, y en psicología sabemos que el sentimiento de no valer nada es la raíz de la mayoría de los problemas psicológicos y de la infelicidad, por supuesto, mis queridos hermanos. Lo opuesto a sentirse como una persona sin valor es sentirse apreciado, amado, importante y respetado por otros. Hay una enorme cantidad de personas que caminan por el mundo con un sentimiento que no valen mucho y que se comparan con otras personas. Dicen, yo no valgo nada, esa persona ya tiene habilidades y destrezas que yo no lo tengo, etc. Hermanita Janet, ¿podría, por favor, delegarle a alguien que lea esta parte? ¿Un voluntario? Isabel, Vera. Ok. Dice, el mayor problema de la gente negativa es el sentimiento, no soy lo suficientemente valiosa, no soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente importante, creativo, inteligente. Todos los eventos que has experimentado en tu vida hasta este momento han sido creados por tus pensamientos y creencias que has tenido en el pasado. Fueron creados por los pensamientos y palabras que usaste ayer, la pasada semana, el pasado mes, el pasado año. Muchísimas gracias, hermanita. Interesante, ¿cierto, hermanita? Esa frase, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Interesante. Y lo tomé de uno de los libros que me encanta y que lo he leído ya 2 veces con esta que lo vuelvo a leer. Al ir creciendo nos comparamos de manera muy negativa con otras personas y seguimos diciéndonos no soy lo suficientemente bueno. Y este sentimiento, mis queridos hermanos, es la raíz de la negatividad en la vida adulta. Entonces, como resultado de nuestras críticas destructivas o de la falta de amor, el niño desarrolla el sentimiento de culpa. Y la culpa es una de las emociones más negativas y destructivas que existen. Una persona que crece sintiéndose culpable por experiencias con sus padres puede cargar ese sentimiento de culpa toda su vida sin importar cuáles sean los logros. Puede ser una persona, un doctor, una persona que ha ganado muchos premios, pero pues si sigue cargando con esa culpa, imagínense, él siempre va a sentir que su vida no vale nada, ¿sí? A lo mejor usted ha oído el término miedo al éxito. No sé si lo han escuchado. Yo lo he escuchado muchísimas veces de mis queridos y amados emprendedores. Ah, eh, la gente en realidad no le tiene miedo al éxito. La gente lucha, mis queridos hermanos, por lograr el éxito y la felicidad en su vida. Lo que tienen son sentimientos arraigados de culpa y poco valor, se podría decir, ¿ya? Y cuando logran el éxito, mis queridos hermanos, lo que hacen es tener un comportamiento para deshacerse de ese éxito, porque sienten que no se lo merecen. Los padres que crían a sus hijos para que se sientan culpables, lo hacen por 2 razones importantes. Vamos a leer, por favor. ¿Cuáles son esas 2 razones? A ver, vamos a leer una. La primera razón es para dar una forma de castigo. Ajá. La segunda. La segunda principal razón que usan es la culpa por el control. Ujú. Interesante, ¿verdad, hermana Nayanet? Apórtenos un poquito de la primera y de la segunda. Ambas vienen arraigadas de la historia, de la parte de la conquista. Es la forma en que nos educaron de una u otra forma por tradición.
Entonces, la culpa y el castigo es una forma de control, de mantenernos siempre bajo el yugo o de una forma de pensar limitada, para de esa manera poder controlarnos de una forma más fácil y más segmentada. Mm, Así es. Muy bien. Gracias, hermanita Janet. Entonces, los padres, como les decía, que crían a sus hijos porque se sienten culpables, lo hacen por dos razones principales, como lo leyó la hermana Janet. La primera razón es para dar una forma de castigo. Si el niño no hace lo que el padre espera, el padre usa la culpa diciendo algo como, ay, cada vez que haces esto, eso me causa tanto dolor o me causa problemas. O me hieres y yo que lucho tanto por ti, que madrugo, que hago todo lo necesario por ti. Y lo que haces y lo que hacen en realidad es hacer sentir culpable al niño como una forma de castigo. La segunda, como lo leyó la hermana Janet, la más importante, la principal, por la que los padres usan la culpa, es por el control que ellos quieren tener. Los padres descubren que si pueden hacer al niño sentirse culpable, pueden controlar sus emociones y lo manipulan, ¿sí? Si un padre fue criado por un padre que lo hacía sentirse culpable, entonces cuando ellos tengan sus propios hijos, ¿qué va a pasar? Le harán sentir culpable también sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Sí, entonces las principales manifestaciones de la culpa en una vida adulta son, y vamos a irlas esclareciendo poquito a poquito. Primero, el sentimiento de inferioridad. Se ha dicho que todos tenemos sentimientos de inferioridad. Lo dice Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional. ¿Sí? La pregunta es qué tan profunda las tienen cada quien. Las personas que han sido criadas con críticas destructivas y sentimientos de culpa se sienten inferiores, sienten que no valen mucho, tienen sentimientos negativos hacia su persona. Entonces, si usted que me está viendo, me está escuchando, tiene sentimientos de inferioridad al compararse con otras personas, es probablemente debido a lo que sus padres hicieron cuando usted tenía menos de 5 años o 6 años, como lo dice Marian Rojas Estape. La segunda, la autocrítica destructiva. Margarita Paso dice, yo no creo en la crítica constructiva, son críticas para todos. Y ahí yo comparto su idea, pues, ¿no? Las personas criticadas cuando fueron niños, cuando son adultos, se autocritican. Se dicen, soy desordenado, no soy bueno para el dinero, no soy bueno para ponerme un negocio, siempre llego tarde, no puedo recordar nada, siempre se critican tratando de encontrar la aprobación de sus padres que los criticaban cuando iban creciendo. La tercera, ser fácilmente manipulado por la culpa. Ante todo, sus padres pueden manipularlo aún cuando usted ya es un adulto. Pero también puede ser manipulado por un mesero, por un auxiliar de avión. Les voy a dar un ejemplo que a Brian Tracy nos contó. Y él le gusta tomar mucha agua cuando viaja en un avión. Así que le pidió, chicos, hagan silencio, por favor. Así que él le pidió a un auxiliar de vuelo un vaso de agua. Después que se tomó el vaso de agua que había solicitado, pidió otro vaso de agua. Y Brian aprovechaba cada vez que el asistente de vuelo pasaba para pedirle otro vaso de agua. Finalmente, el asistente de vuelo llegó hasta él y le preguntó, ¿necesita algo más? ¿Necesita otro vaso de agua? ¿Ya tomó suficiente? Él estaba tratando de hacerlo sentir culpable por pedir varios vasos de agua. Entonces, usted debe estar alerta porque estamos rodeados de personas que tratarán de usar la culpa en su contra. A veces las personas se casan con personas que son como sus padres, que tratan de hacerlo sentir culpable todo el tiempo. Y si usted se descuida, usted estará haciendo lo mismo con sus propios hijos, tratando de hacer que se sientan culpables. Tenga mucho cuidado, mi querido hermano, mucho cuidado. La cuarta, utilizar la culpa y el remordimiento sobre otros. Esto sucede cuando usted
trata de hacer sentir mal a otras personas por algo que hicieron o por algo que no hicieron, a veces con palabras o con gestos. Ustedes ya, la Universidad de Harvard, yo les hablé en un módulo anterior, que ha reiterado y ha descubierto que nosotros hablamos o transmitimos nuestros sentimientos a través de los gestos. Brian Tracy y su esposa crecieron en hogar cuyos padres los hacían sentir culpables todo el tiempo. Entonces, ellos tomaron la decisión de que cuando tuvieran hijos, ellos nunca usarían la culpa en contra de sus hijos. Y hasta ahora nunca lo han hecho. Ellos los han apoyado 100% en sus decisiones. Aquí que nos están toman. convirtiendo kilos de... Ay, perdón. Alguien se le prendió el micrófono, no sé. ¿Sí? Continúo, por favor. Perdón, hermana Silvana, tiene la mano levantada. Sí, yo quería en este punto ¿cómo es? Hacer alguna consulta. Cuando a veces yo les digo a mis hijos, por ejemplo, hay que ir el domingo a la iglesia o porque siempre necesitamos las bendiciones del Señor o hay que pagar los diezmos porque eso nos hace prósperos y cosas así. Tengo un hijo que me dice, mami, dice, es que siempre nos, ¿cómo es que dice? Siempre estás acostumbrada a educarnos con el miedo. Dice, si no haces eso, te va a pasar este otro. Si no haces eso, entonces te va a pasar este otro. Entonces, esa consulta quisiera, o sea, no sé cómo ustedes manejan esa parte para no hacerle sentir culpable en este caso. Bueno, mi hijo dice, me haces tener miedo, digamos. Ay, hermana, yo aprendí y desaprendí. Hay un discurso que hoy se los paso, no me voy a olvidar porque lo tengo en mi teléfono, donde fue un discurso súper antiguo, que lo encontré y tiene mucho que hablar sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que regresen a la iglesia. Y él dice en ese discurso que la mejor manera es influenciándolos a través del ejemplo. Y ahora que estamos viendo inteligencia emocional, perdón, es que hay unos mosquitos y mi esposo fumigó. Puedo entender que cuando criamos a nuestros hijos a través del miedo y utilizando la culpa, no funciona. No funciona, hermana, para nada. Es mejor que se enfoque en qué cosas, cómo puede influenciar a través del ejemplo, no a través de la culpa. Primero, porque Dios es misericordioso, es un Dios de amor. Segundo, porque nosotros como padres tenemos la oportunidad y la responsabilidad de criar hijos llenos de gozo. Entonces yo recuerdo que el presidente Thomas S. Monson dijo una vez que la mejor manera de llamar a una persona que pueda regresar al evangelio es a través del ejemplo, no a través de la culpa. Entonces, hermana, yo le voy a pasar ese discurso al grupo para que lo puedan visualizar. Y justo estamos hablando de eso, ¿no? Quizás hemos creído por tiempos antiguos, como lo dijo la hermana Janet, que la mejor manera de traer a las personas es a través del castigo, de la culpa, y no funciona. Mucho más que nuestros hijos son diferentes a la manera como nos criaron a nosotros, hermana. Eso es lo que yo le puedo aportar. Shh. Gracias, hermana. Bueno, Listo, hermanita. nosotros desde pequeños nacieron, somos miembros de la iglesia, no nos hemos inactivado y no, por ejemplo, no hemos dejado de pagar los diezmos. O sea, no, de pronto y voy a leer el discurso, de pronto encuentro alguna inspiración adicional. Y bueno, mi hijo sí está activo,
sino que cuando yo le digo algunas cosas como esas, ahí es cuando ella me dice y yo me quedo así sin piso. Siempre les he enseñado así, o sea, siempre les he enseñado que hay que cumplir los mandamientos para ganar la exaltación, que hay que cumplir los mandamientos porque de pronto, o sea, ¿qué es la otra cosa? O si no, nos condenamos, digamos. El hermano David creo que tiene la mano alzada. Eso iba a Creo que decir. sí, ¿no? Sí, hay una línea bastante delgada entre la culpa y enseñar la consecuencia que tienen nuestros actos. Entonces, en la Biblia habla mucho acerca de bueno, hay una parte donde habla acerca de la tristeza que es según Dios. Y la culpa no es la tristeza que es según Dios, es todo lo contrario. Porque nosotros sí, cuando enseñamos a la gente, enseñamos a nuestros hijos, enseñamos en la iglesia, siempre tenemos que hablar de que nuestros actos tienen consecuencias y que tenemos que asumir la responsabilidad de esas consecuencias. No estamos diciéndole a la persona que tenga miedo, sino que sea consciente. Y que si toma una decisión negativa, entonces van a haber consecuencias negativas. Y eso es lo más natural en el mundo, como tocar el fuego y quemarse, ¿no? Entonces, sí tenemos un poquito de miedo de quemarnos y por eso tenemos precaución cuando cocinamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido sí cambia la cosa. Entonces, nosotros también tenemos que, como dijimos hace un momento, abandonar esas tradiciones antiguas donde nos hacían sentir estos sentimientos negativos que más bien no conducen a nada, como son la culpa y el remordimiento excesivo. Muy bien. Ese es el discurso, hermano David. La tristeza según Dios. Usted, si lo tiene el video, porfa, páselo en el grupo, porque yo lo he visto en discurso y en video. Ah, hermana Yanek, no sé, Hermano creo que Joel primero, por favor. ya está bien. Hermano Joel tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una acotación. Sí, buenas noches. Hermanos, lo que yo quería, bueno, comentar, no sé si algún hermano haya escuchado de Kenji Yokoi. Es un japonés que es colombiano. Bueno, la cosa es que él justamente hablaba sobre esto de, ay, no recuerdo el término correcto, pero del miedo, enseñar desde el miedo. Y era de que, bueno, de chiquito usted le enseña a los niños, tómate la sopa, te vas a dar el cuco, o, va, o vas a tener pesadillas, o cómete el brócoli para que crezcas fuerte. Entonces, él hablaba justamente de este tema, en el que llega un punto en que los niños crecen, pues dicen, no me vas a dar el cuco, no existe, ¿no? Y ya luego usted le dice, bueno, no, te castigo a la final, ¿ya? Te doy con la correa o algo así. Entonces él dice, pero va a llegar un punto en que el niño va a decir, pero eh, no le va a doler, o cosas así. Entonces, esa manipulación sí es muy latino, es mucho de costumbre. Entonces, es un poco difícil enseñar, pues, desaprendiendo ese tipo de cosas que, pues, obviamente nuestros padres nos han enseñado. Entonces, es muy interesante ese tema que acaban de mencionar. Gracias, hermanito. Muy valiosa su aportación. Así vamos aprendiendo juntos. ¿Quién más, hermanita Yanek? Ajá, exactamente, apartando de lo que dice el hermano Joel, es, bueno, básicamente Ley Rivero, un doctor es de Brasil, él dice, la forma de corregir esta culpa es estar conscientes, porque lamentablemente esto viene en la historia de la conquista, donde de una u otra manera la forma en que nos dominaron fue a través del miedo, y eso quedó arraigado en el subconsciente y en la psiquis. Por eso es que Suramérica o Latinoamérica son los países con más miedo o con la religión más arraigada. Pero la forma de curar esto no es retrocediendo el tiempo, porque no hay manera de ir para atrás, pero sí ir hacia adelante y es hacernos conscientes y tratar de hacer una educación consciente a nuestros hijos. Por lo menos en el caso nosotros tenemos 2 niños e incluso cuando fueron a bautizarse fue voluntario, no les impusimos como nos hacían a nosotros, por lo menos en mi caso, en mi época te bautizan con meses y no te preguntan.
ni siquiera tienes la voluntad ni la conciencia para decir sí, lo quiero hacer. Entonces, en el momento que nos hacemos conscientes de nuestros actos, y como decía David, y como dice la hermana Ana, y dice el hermano Joel, en el momento que razonamos que toda acción tiene una reacción, es cuando empezamos a ejecutar nuestro libre albedrío, y es nuestra decisión. Entonces, asumir y concientizarnos de esos actos y hacerlo de la misma forma es como transmitimos el ejemplo. Y a través del ejemplo, siendo miembros correctos, podemos educar de la misma manera. Muchísimas gracias. Sí, hermana, yo también tenemos casi por ahí parecido. Mi hijo está a punto de bautizarse. El 22 de junio cumple 8 años. Y les confieso que a veces nos hemos sentido un poco mal porque hay líderes, ¿no? Que tienen buenas intenciones y están preocupados, pero nosotros hemos decidido enseñarle a nuestro hijo el por qué tiene que bautizarse. Sabemos que es un mandamiento y leemos todos los días el versículo y le enseñamos como a un niño pequeño y, y estamos esperando que él tome la decisión y que diga, mami, sí me quiero bautizar. Y hemos tenido algunos pequeños inconvenientes con la presidenta de primaria, porque ella cree que nosotros, por nuestra manera de pensar o de actuar, no estamos educando de la manera correcta a nuestros hijos. En realidad, cuando usted ya conoce esto que es tan importante, usted empieza a entender que los niños, a pesar de que tienen 8 años o 7 años, ellos también tienen su criterio. Ellos también tienen sus razones, ellos también tienen sus sentimientos. Y hay que aprender a respetar los sentimientos de los niños. ¿Ah? Allá. Entonces, Hermana Marcela, perdón, hermana. listo. Entonces, solo para concluir esta parte, yo considero que es muy importante que nosotros nos hagamos un análisis, no de castigo, porque tampoco nos vamos a echar la culpa, porque a ningún padre se le ha dado las herramientas de cómo debemos de criar a nuestros hijos. Creo que las mejores herramientas son las escrituras, pero empecemos a cambiar esos hábitos que han sido arraigados en el pasado y mejorar, ¿sí? Hermana Marcela, con usted concluyo esta parte de participación para avanzar, porque ya me quedan solo 14 minutos y todavía nos falta bastante. No, hermana, solamente yo también quería compartir de lo que usted estaba hablando de este tema de educar de esta manera a nuestros niños. Yo le hablo por mi experiencia con mi hija. Ella también cumplió los 8 años y estaba indecisa y bueno, en mi caso tuve la bendición del Padre Celestial que no, ni las maestras de la primaria, ni el obispo, o sea, me dijeron, no, es que ya cumplió 8, tiene que bautizarse. Pero ella sí dijo, ella me pidió una entrevista con el obispo y fuimos y él me dijo, yo no quiero bautizarme, todavía no me siento preparada. Y el obispo dijo, ya, mija, no hay ningún problema, cuando tú quieras me dices y preparamos todo. Pero ella se bautizó casi a los 6 meses después de haber cumplido 8 años. Y ella me dijo a mi mami, quiero la entrevista con el obispo, o sea, ella misma. Y se fue donde el obispo y dijo, obispo, sí quiero, pero yo me bautizo si me bautiza usted, con nadie más. Y en mi bautizo quiero que esté solo mi familia, la Jackie, que es la presidenta de la primaria, y no quiero a nadie más porque yo tengo vergüenza. O sea, hicieron, yo me sentí muy bendecida porque hicieron al gusto de ella prácticamente. Pero yo me sentí, o sea, bien conmigo misma por hacerle validar las emociones y ahí se me fue la palabra, lo que ella quería hacer ya. No quería Claro. decirlo de esa manera, pero se me fue. Solamente quería compartir eso, hermana. Gracias, hermanita. Gracias por compartir su experiencia. Me sentía como la única madre que piensa diferente. Yo no quiero inculcarles a ustedes algo que ya ustedes tienen. No, esa no es mi propósito. Cada padre cría a sus hijos con las herramientas que tiene. Respeto cómo ustedes están criando a sus hijos. Por favor, no lo tomen a mal. Son experiencias que cada madre tiene, ¿sí? Muy bien, entonces continuemos. Vamos con la quinta. Utilizar un lenguaje de víctima. Recuerde que estamos hablando de las manifestaciones de la culpa en un adulto. Vamos con la quinta. Un lenguaje de víctima, es decir, repetitivamente, no soy culpable, no soy culpable,
no soy yo a quien se debe de culpar, yo no lo hice, no fui yo. Mucha gente usa este tipo de lenguaje y también cuando dicen no puedo, no puedo hacerlo, me gustaría hacerlo, pero no puedo hacerlo. Estas expresiones también son parte del lenguaje de víctima. Cuando, le, cuando te dices que no tienes el control, otro ejemplo es decir, me gustaría hacerlo, pero tengo que hacer esto, me gustaría ayudar, pero tengo que hacerlo de acá. Estas son maneras de decir, soy una víctima, no tengo el control de mi vida. ¿Sí? Entonces, esta es otra manifestación. Otra manera muy interesante del lenguaje de víctima es cuando dicen trataré, lo intentaré. Cuando las personas usan este tipo de expresión de antemano, están presentando excusas para fallar. Están diciendo, voy a fallar, te lo dije, te lo advertí, ¿sí? Vas a estar enojado conmigo y no esperes otra cosa de mí. Ejemplos de ellos es cuando invitas a una persona a tu cumpleaños y esta persona le dice, trataré de llegar. O cuando usted pide un trabajo a una empresa, a usted le piden un trabajo en su empresa y le dice, trataré de hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más otras cosas pueden ser? Cuando también alguien de pronto, no sé, se me ocurre, en su trabajo, en su negocio, usted tiene que cumplir con ciertas áreas y usted dice, mira, creo que lo voy a hacer. Pasa con los emprendedores, hermanos, personas que a veces no cumplen con la hora estipulada. Sí, eso también dice Brian Tracy que es la manifestación de la culpa en un adulto. ¿Sí? Lo intentaré, lo intentaré. Te estoy diciendo que lo intentaré. Es una persona víctima. Entonces, no hay que tratarlo, dice Brian Tracy. A mí me encanta cómo él da sus conferencias. No hay que tratarlo, solo vaya y hágalo, pero no trate. Elimine esa palabra de su vocabulario. Y el último ejemplo del lenguaje de víctima, yo deseo poder hacer esto o hacer aquello. Yo deseo estar allí. Deseo aprender sobre este tema. Es otra manera de decir no puedo. Porque soy demasiado débil, porque soy demasiado, quizás no tengo la fuerza para hacerlo, soy quizás inferior, no soy lo autosuficiente o lo suficientemente inteligente, no soy disciplinado, soy indisciplinado. Entonces usted debe empezar a eliminar esa palabra de su vida diaria, de ahora en adelante. No diga no puedo, diga no estoy acostumbrado a hacerlo. No diga tengo que hacer, diga tengo otros planes. No diga trataré, diga lo haré o no lo haré. No diga yo deseo, diga yo quiero hacerlo y lo haré. O no quiero hacerlo lo suficiente como para hacer el esfuerzo. No use nunca, mis queridos hermanos, nunca más el lenguaje de víctima. No lo use, no queda bien con su personalidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos vamos a deshacer de los sentimientos de culpa? Y esta parte a mí me encanta, muchísimo la aprendí y me hizo llorar la primera vez que lo aprendí. Primero, elimine la autocrítica destructiva. Si todo el tiempo se critica a usted mismo de una manera destructiva y expresa palabras negativas sobre sí mismo, está reforzando los sentimientos de inferioridad y de culpa. Entonces, la regla es no diga nunca una palabra acerca de usted que no quiere que se haga realidad. Si no quiere que se convierta en realidad, no lo diga. No lo diga. Usted es un ser humano precioso y único. Segundo, no permita que nadie más, absolutamente nadie más diga en voz alta algo negativo sobre usted. No acepte que alguien más lo critique. En un seminario de Brian Tracy, participó una mujer a quien su jefe criticaba todo el tiempo. La razón por la que hay personas que critican a otras constantemente es porque piensan que pueden salirse con la suya.
la próxima vez que su jefe lo critique destructivamente por algo, contéstele así, le dijo Brian Tracy. Por favor, no me hable de esa manera. No me hable de esa manera. Cuando usted lo hace, baja mi productividad y me hace sentir mal. Así que no me hable de esa manera. Cuando esta mujer respondió así a su jefe, este se quedó en shock. Ni siquiera pudo responderle y nunca más le habló de esa manera. Tercera, si alguien lo está criticando a usted, simplemente diga, por favor, no me hable de esa manera. No me gusta que me critiquen. Si tiene algún problema con algo que hice, lo corregiré, pero no me critique. Y ellos, las personas que están criticando, se van a detener e irán a criticar a otra persona. La cuarta, niéguese a ser manipulado por quienes le echan la culpa. ¿Sí? Niéguese. Niéguese de ser manipulado por aquellas personas que le echan la culpa a las otras personas. En la vida hay que señalar que siempre hay dos partes. Los que echan la culpa a otros y los que recogen la culpa de otros. Cuando conozca a alguien que quiere volcar sobre usted sentimientos de culpa, rehúsese a ser manipulado. Hay una regla de Brian Tracy que a mí me fascina y que él enseña a enfrentar a otras personas. Y es esta. Pregúnteles, disculpe, ¿usted está tratando de hacerme sentir culpable? Ellos, por supuesto, lo van a negar rotundamente y entonces usted le puede decir, qué bien, porque yo me niego a sentirme culpable. No me siento culpable por nada. Y si tratan de hacerlo sentir culpable nuevamente, repita la pregunta. Disculpa, ¿usted me está haciendo sentir, me está tratando de hacer sentir culpable? Porque no va a funcionar. No me siento culpable de nada. Y si usted hace eso, unas cuantas veces lo repite, la persona dejará de intentar hacerlo, de intentar hacerla sentir culpable y empezará a comunicarse de una manera positiva. Quinta, rehúsese a usar el remordimiento o la culpa en los demás. Solo no lo haga, mi querido hermano. No trate de hacer sentir culpable a los demás o de culpar a otros por cualquier cosa. No lo haga. Lastima los sentimientos de las personas. 6. Elimine las conversaciones de chismes. Cuando usted habla de otras personas a sus espaldas, está tratando de hacerlos ver culpables. ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que dijo? Cuando dos personas estén de chismosa, aléjese, salga corriendo. No diga nada a espaldas de una persona que no diría enfrente de ella. Y la última, la más importante para mí, practique el perdón. Esta es la parte más importante para eliminar emociones negativas y sentimientos de culpa. Esta es una parte fundamental de todas las grandes filosofías y sobre todo de nuestra religión, de los que practicamos el Evangelio restaurado y verdadero. Ralph Waldo Emerson dijo lo siguiente, déjenme ver si me acuerdo bien, la medida de su personalidad es la medida de qué tan libremente puede perdonar a las personas que le han hecho daño. Eso dijo él. Si a usted le toma un largo tiempo perdonar, puede que su personalidad tenga algunos problemas. A Brian Tracy, un amigo, le habló sobre la culpa de la curva de la memoria, que consiste en preguntarse durante cuánto tiempo recuerda quién le hizo daño e hirió su sentimiento. Las personas sanas tienen una curva bastante empinada. Algo pasa y se olvidan rápidamente de lo ocurrido, mientras que las personas no tan sanas pueden recordar lo que les pasó tal vez toda su vida. Su habilidad de perdonar, mis queridos hermanos, mide qué tan maduro es como un adulto.
Claro, María soy. La gente comete errores y hay que aprender a dejar ir las cosas para lograr su potencial real, mis queridos hermanos. Debe ser capaz de perdonar libremente. Una técnica muy útil son estas palabras mágicas que yo uso en lo personal. Yo te perdono por lo que me hiciste. Cada vez que yo pienso en esas emociones negativas, digo, Señor Padre Celestial, bendice a esa persona. Yo ya la perdoné por lo que me hizo. Aunque usted le cueste practicar, pero empiécelo a hacer un hábito en su vida, ¿sí? Voy a avanzar hasta aquí, me faltó un poquito más, me faltó otro pedacito, un último PDF, pero avanzo hasta aquí, ya me puse sentimental, me da ganas de llorar. La verdad que hablar de este tema, para mí, hermanos, es de madurez. Pienso que si el Señor no me hubiera rescatado, si hace 10 años el Señor, no, 14 años, no me hubiera llamado al Evangelio, yo no sería esta persona que soy ahora, que soy 1% de lo que estoy cambiando. Toda mi vida viví resentida con mis padres por diferentes aspectos que se rodearon mi hogar. Y una de las cosas que me arrepiento es no haber logrado perdonar a mi papá en el hecho de su muerte. Si yo hubiera sabido que perdonar es liberador, no tuviera este sentimiento que hoy en día tengo. Pero el perdonar es la clave para mejorar nuestra inteligencia emocional, hermanos. Perdonen a todas las personas, a su mamá, a su papá, a las personas que están alrededor. No se tome a personal las cosas que suceden alrededor suyo. No lo haga. Si usted se quiere convertir en un empresario exitoso, empiece a dejar esos clavos que está cargando en su espalda. Empiece a perdonar. Testifico que este es el don más preciado que el Padre Celestial nos ha dejado. Que el ser humano tiene la capacidad de aprender y desaprender. Que nosotros tenemos ese linaje divino, que por aquí corre, por la sangre nuestra, corre el ADN de nuestro Padre Celestial. Gracias por permitirme compartir con ustedes estos 8 días maravillosos. Se ha ido el tiempo rápido, pero siento que hemos crecido juntos.